Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35, como hemos estado escudriñando en estos últimos días. Tenemos todos de pie la palabra del Señor, amén. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos aquellos que tienen la virtud y el privilegio de parte de Dios de poder estar de pie, hagámoslo para honrar y reverenciar la bendita palabra de Jehová. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bendita palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias que nos permitas el día de hoy reunirnos como tu asamblea o pueblo en este lugar, en este santo día, el cual tú has apartado, has consagrado para reunirnos de manera especial contigo. Todos los días ciertamente hemos de adorarte, de darte alabanza y de buscar comunión contigo y buscar tu rostro. Pero este día ha sido consagrado por ti y apartado por medio de la resurrección de entre los muertos, que con gran poder y según el Espíritu Santo ejecutó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ha sido sellado este día para que nosotros tengamos en nuestra conciencia constantemente a quién pertenecemos, para reunirnos e invocar tu nombre de manera especial, de manera solemne, de manera reverente. Así que henos aquí, Señor. Hemos ofrecido a ti nuestros cánticos de alabanza, en donde nuestros corazones, Señor, se han expresado con amor y devoción hacia ti por medio de nuestros labios. Hemos elevado nuestras oraciones a ti, clamando, algunos con angustia, por tu perdón, el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas, pero también de tu bendición sobre nosotros. Ahora nosotros deseamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que la exposición, Señor, de tu palabra verdaderamente penetre hasta entrar en lo más hondo de nuestros corazones. Que como espada de doble filo haga esto, para discernir entre las intenciones y los pensamientos del corazón, y podamos observar nuestro propio corazón como cuando es abierto para ser operado, y podamos ver lo que está mal, lo que está deficiente, Señor, y que tu palabra haga esto en nosotros por la luz de tu Espíritu, por el obrar sobrenatural, la agencia omnipotente de tu Santo Espíritu. Haga esto en nuestros corazones. Te ruego para esto, Señor, lo que siempre hemos rogado cada domingo antes de la predicación, que nos dotes de un oído dócil y de un corazón presto a escuchar y recibir tu palabra, bendito Dios. Y en segundo lugar, que exhortes mi vida a permanecer fiel a tu texto, a tu palabra, a lo que tu Espíritu inspiró, y que así pueda explicar y aplicar a tu iglesia, según la necesidad local de esta congregación, lo que es tu criterio para nosotros como iglesia. Ayúdanos. Bendícenos el día de hoy. Habla a nuestros corazones y danos un corazón que pueda escuchar tu voz. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, en donde todos podamos hallar nutrición para nuestras almas. Palabras de Jehová para corazones hambrientos, corazones que tienen hambre de Dios. Bien, a manera de introducción, antes de ir directamente a nuestro pasaje, el pasaje que nos ocupa el día de hoy, será bueno recordar lo que ha estado sucediendo. Hemos estado viendo precisamente cómo esa unión de corazón y alma que tiene el pueblo cristiano del primer siglo, del siglo apostólico, caracterizó no solo una unión fraterna entre ellos, sino, en primer lugar, un desprendimiento generoso y voluntario de esos cristianos. Ahora, podemos notar por el texto 35 que vamos a estar estudiando el día de hoy, según el contexto que venimos viendo, que ese desprendimiento generoso y voluntario llevó a una necesaria colecta
para recoger para las necesidades de los santos. Podemos ver en ese contexto que ni siquiera hubo una ordenanza de parte de los apóstoles para ello. No que no haya en otras cartas alguna ordenanza para ello, porque ya hemos hablado de estas cosas. Lo que quiero mostrar es cómo la cadencia lógica y natural de los eventos en la descripción de este pasaje es que Lucas nos narra que dado que el pueblo tenía un corazón y una alma y que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que tenían un corazón desprendido y voluntariosamente generoso, esto por consecuencia lógica y natural les llevó a recolectar para poder saciar las necesidades de entre los que estaban en el pueblo. Ahora, no es que no sea necesario organizar una colecta cuando esto lo amerite. No es eso lo que estoy diciendo. Pero lo que nos muestra en particular este pasaje es que la generosidad no espera que le inviten a dar, sino que naturalmente se mueve diligentemente a dar. Así que lo que podemos ver en este pasaje con respecto a ello es que lo lógico, lo natural de tener un mismo corazón y una misma alma para con el pueblo del Señor es moverse en generosidad diligente a dar para las necesidades del pueblo del Señor. Lo segundo, a manera de introducción, es que el Espíritu Santo fue guiando los eventos de tal forma que todos iban creciendo en doctrina y en práctica, o en entendimiento y en práctica de la doctrina cristiana de manera eclesial. Si hay algo que podemos ver y que constatamos con las predicaciones anteriores, es precisamente que cuando Lucas narra estas cosas en estos breves versículos que hemos tocado, ellas armonizan perfectamente con las que Lucas mismo narra en el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según Lucas. Una iglesia que estaba atendiendo las necesidades del grupo que los componía y también las necesidades de la gente que estaba fuera del grupo que se identificaba como la asamblea del Dios vivo. Así que una de las cosas que debemos notar a manera introductoria de este pasaje que vamos a atender el día de hoy es que la iglesia iba creciendo guiada por el Espíritu Santo en el entendimiento y en la práctica de la doctrina cristiana. Como también estuvimos movidos a observar en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones y en todas aquellas cosas que habían sido transmitidas por los apóstoles, habiendo previamente aprendido estos apóstoles de aquel a quien llamamos Señor y Salvador. Así que en ese contexto, y habiendo culminado esta introducción, debemos recordar estas dos cosas al entrar al texto. Primero, es una cadencia lógica y natural que cuando uno tiene un corazón y un alma con la congregación, sienta el dolor de la necesidad del prójimo que está en la asamblea del Señor y diligentemente nos movamos a dar. Por eso están sucediendo estas cosas que vemos descritas aquí. Y segundo, esto es precisamente el cumplimiento de que el Espíritu Santo, guiando a su iglesia, la haga crecer en entendimiento y práctica de la doctrina cristiana. Esto que vemos aquí es entendimiento y práctica de la doctrina cristiana. Decir lo contrario, por supuesto, es atentar contra la palabra del Señor y a su vez contra quien la inspiró, el Espíritu de Dios. Bien, el versículo 35 entonces, ya que recordamos lo que hemos venido tocando desde el versículo 32, el texto dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y allí nos detenemos un momento y hacemos nuestra primera parada para comenzar a hablar conforme a lo que implica esta sentencia. Si hay algo que debemos notar, queridos hermanos, en este contexto, es precisamente la acción de los cristianos con respecto al dinero y la forma en la que se canalizaba el dinero en la iglesia. Para nadie es un secreto, al menos para nadie que haya leído la Biblia al menos una vez, que la iglesia cristiana, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hay
un excelente concepto acerca de aquellos que Dios ha colocado en autoridad precisamente para dirimir los asuntos espirituales, como también los materiales que competen a la asamblea del pacto, a la iglesia del Señor. Así que aquí vemos una muestra de esto, que viene siendo precisamente una emulación o una imitación de lo que ya hemos hablado en enseñanzas pasadas con respecto a la generosidad, y que Dios usualmente movía los corazones de nuestros hermanos en el Antiguo Testamento para dar y llevar a los pies de quienes dirigían la obra del Señor, ya sea en el tabernáculo, recuerden el pasaje que tocamos allí, o ya sea la construcción del templo en su momento para los días de David y de Salomón, recuerde ese pasaje que también tocamos allí. Y ese proceder que vemos allí en las Escrituras, en ese lugar, es el mismo proceder que en imitación venimos a encontrar en el Nuevo Testamento. No es una imitación carnal, no es tampoco una imitación pragmática. Es una imitación que es no solo concedida, sino ordenada por el Señor. Porque hemos visto por las Escrituras que se nos demanda imitar todo lo que es bueno, siguiendo primeramente al Señor, pero debajo del Señor a aquellos que hicieron lo correcto ante los ojos del Señor. Es una ordenanza. Así que los buenos cristianos del nuevo pacto, imitando a los fieles cristianos del antiguo pacto, tomaron de sus pertenencias por causa del amor que tenían al pueblo del Señor y colocaron este dinero a los pies de los apóstoles. Ahora, el teólogo y eminente historiador del siglo XIX, Philip Schaff, dice de este pasaje y de este contexto, dice: el dinero así, dedicado al servicio del pueblo del Señor, se depositaba en señal de respeto. Mantenga eso un momento en su mente allí. Esta parece haber sido la forma habitual de la dedicación solemne de la propiedad para el uso de la iglesia. Cierro cita. El punto de Schaff en esta nota es colocar de relieve al menos 3 cosas que pueden suponer la sentencia que ponían a los pies de los apóstoles aquello que habían traído de lo vendido. Recordemos que el texto anterior dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. A eso se refiere cuando el texto comienza diciendo: y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que ponían? El dinero del precio de lo vendido. Realmente en el corazón de los creyentes del nuevo pacto, en el siglo primitivo allí, estaba tranquilamente mirando hacia dónde debía dirigirse aquella generosa ofrenda que estaban cada uno de ellos dando para el servicio del pueblo del Señor. Schaff entonces menciona al menos 3 cosas, y evidentemente como reformado y como historiador lo entiende bien. Primero, respeto. Respeto al Señor, respeto a la iglesia del Señor y respeto a las autoridades colocadas por el Señor en la iglesia del Señor. En segundo lugar, dice, esta parece haber sido la forma habitual de la dedicación solemne de la propiedad. No encontraba la iglesia cristiana una forma de ver la ofrenda que no fuera una forma solemne de dar. En predicaciones pasadas hemos visto claramente cómo el dar y la ofrenda tienen que ver con la médula del evangelio. Nos hemos dado cuenta cómo apóstoles han hablado sobre el ofrendar y sobre el dar en aras de recordar lo que el Padre ha hecho con nosotros en Cristo al ofrendarnos a su Hijo para nuestro bienestar en nuestra necesidad. Así que ciertamente la generosidad, el dar, el ofrendar, no solamente un acto que tiene que hacerse voluntariamente, sino que tiene que hacerse solemnemente. Hay solemnidad en ello. Y en tercer lugar, Schaff dice en este contexto que era consagrado solemnemente para el uso de la iglesia, dedicado para el uso o el servicio de la iglesia. Que fuera colocado ahí a los pies de los apóstoles era obvia la intención de los primeros cristianos al colocar el dinero a los pies de aquellos que les dirigían espiritualmente.
De alguna manera en el pensamiento de ellos estaba lo que más tarde narra el apóstol Pablo con respecto a este tema también, hablando de la diferencia que hay entre las cosas materiales y los valores espirituales. Y él dice en ese contexto que los valores espirituales son tan más elevados que los materiales quedan cortos en relación con los espirituales. Y que cuando uno recibe de lo espiritual, retribuir con lo material en realidad no es la gran cosa. Más adelante en esta serie será tocado con mayor profundidad un aspecto de ese pasaje que tiene que ver precisamente con el sostenimiento de los ministros, otra de las responsabilidades con respecto a la ofrenda. Pero en este contexto hemos de ver cómo precisamente esto era consagrado a los pies de los apóstoles, porque el pensamiento de ellos es: estos hermanos están dirigiéndonos de parte del Señor espiritualmente. Así que lo material, a la luz de que lo espiritual les ha sido concedido por Dios y lo espiritual es eterno y lo material es efímero y ha de ser trastornado y quemado y fundido por el fuego en el día del juicio, lo material en contraste con lo espiritual es nada. Entonces, en primer lugar, porque ese es el primer punto, lo que podemos notar claramente en este pasaje por causa de lo que menciona esto, al decir que se colocó este dinero a los pies de los apóstoles, es que se creó un fondo monetario para la administración eclesial. Uno pudiera decir en este contexto 1.1. Se ha creado un fondo monetario para la administración eclesial. Esto no es nuevo. Ya hemos predicado de esto y hemos anclado nuestro entendimiento, como debe ser, a la revelación divina que hay en el Antiguo Testamento y que progresivamente se viene mostrando en las Escrituras. Así que crear un fondo para atender la administración eclesial no es una cosa nueva. No porque sea el nuevo pacto, esta cosa es nueva dentro de la fe. La fe cristiana en el Antiguo Testamento también nos muestra precisamente que esta dedicación solemne del dinero abarcaba precisamente un apartar y crear un fondo monetario para atender las distintas necesidades que tuviese el pueblo del pacto del Señor. Así que a manera de continuación, como claramente la Escritura nos revela, la iglesia en el nuevo pacto, a manera de continuación esencial con la iglesia del antiguo pacto, creó un fondo monetario para la asistencia o ministración eclesial. Eso es lo primero que debemos entender sobre la sentencia, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Algunos comentaristas difieren entre si esta expresión es una expresión tácita y literal, es decir, si literalmente se colocaba, estaban sentados, o la imagen que brinda la escritura en la narrativa de Lucas es como si estuvieran sentados en un lugar un poco más elevados o más altos, como solía suceder con los magistrados romanos, por ejemplo, y que ahí a los pies de donde se sentaban el dinero era echado o colocado allí. Algunos comentaristas difieren de si esto era así literalmente o si esto era tomado figurativamente de lo que sucedía en otras proporciones, sencillamente para dar a entender la idea que el dinero era colocado bajo la supervisión de los apóstoles, en el lugar donde ellos pudieran ver u observar y por supuesto luego administrar para el servicio de la iglesia. Pero sea por A o por B, y en estos detalles no nos detendremos en este momento porque no es nuestro objetivo, ni somos en este contexto comentaristas bíblicos, si bien por supuesto queremos sacar de ello el provecho, no nos detendremos en los detalles si era A o si era B, si era literal o si era figurativo. Lo que sí debemos entender del pasaje es una cosa muy clara. El cristianismo primitivo, el del nuevo pacto, vio claramente como natural, como necesario, que el dinero fuera colocado bajo supervisión de aquellos que Dios había colocado en la iglesia para dirigirles espiritualmente. En segundo lugar, podemos notar también claramente aquí, en este primer punto, que había un reconocimiento eclesial de que las personas de testimonio se encargaran del fondo material de la iglesia. Pudiéramos decir 1.2. Hay un evidente reconocimiento de esto. Porque las personas, incluso de renombre, están viniendo hacia los apóstoles que representaban la autoridad primitiva en el nuevo pacto, el fundamento junto con Cristo y con los profetas de la iglesia del Señor, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20,
siendo ellos el fundamento, eran reconocidos por el cristianismo, por los miembros de la nueva comunidad pactual. Y en ese contexto, reconociendo a estas autoridades, estaban dando implícitamente testimonio sobre quienes debían encargarse del fondo material de la iglesia, del fondo monetario o del aspecto material de la iglesia, de lo que era dado a la iglesia del Señor. Y esto es algo que encontramos muchas veces en las Escrituras, a excepción quizá de Judas, quien debía por profecía ser así. En el contexto de todas las Escrituras y de la administración de la asamblea del pacto, siempre encontramos, tanto en las Escrituras veterotestamentarias como las neotestamentarias, que eran colocadas las personas de mejor y mayor testimonio reconocido por la iglesia para entonces tratar a aquello que era el fondo material de la iglesia. Un ejemplo de esto quizá pudiéramos conseguirlo en 1 Corintios 16. Vamos un momento allá. 1 Corintios 16, en los versículos de 2 al 4. Miren lo que dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Se refiere a él porque estaba afuera. Evidentemente el liderazgo de Corinto tenía su trabajo allí. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo con respecto a esto? Personas de testimonio que han sido designados por la iglesia eran aquellos que iban a llevar el donativo que Acaya, o la provincia de Acaya, en este caso la ciudad de Corinto, hubiera levantado para los pobres en Jerusalén, la ofrenda que hubiesen levantado para los pobres en Jerusalén. Este texto que estamos leyendo no es contemporáneo con el texto que estamos estudiando en el momento del día de hoy. Lo que quiero traer a colación es sencillamente una cosa. Los creyentes en el texto de Hechos 4 se comportan de la misma manera en cuanto el sentido del apóstol Pablo tiene cuando le escribe a los corintios años más tarde en esa primera carta. Eso es lo que quiero ver. Es lo que quiero mostrar por la palabra del Señor. Se presupone que las personas de testimonio son precisamente aquellas quienes pueden tratar con el aspecto material de la iglesia. Vamos a ver otro texto. 2 Corintios capítulo 8, en los versículos 18 al 21. Dice: y enviamos juntamente con él, se refiere a Tito, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Es decir, era una persona que tenía buen testimonio. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Volvamos al pasaje en cuestión. Cuando leemos en Hechos capítulo 4 versículo 35 que los cristianos estaban colocando el dinero de lo vendido, el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, entonces había allí un reconocimiento implícito del valor espiritual que hay en las enseñanzas y autoridad de los apóstoles, y por consecuencia que estaban capacitados o guiados por el Espíritu de Dios para administrar con sabiduría y temor de Dios el aspecto material de la iglesia. Y esto es lo que vemos también en las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo, por ejemplo, en 2 Corintios, recién leyendo, que nadie nos censure en cuanto a nuestra administración de esta abundante ofrenda que administramos. Uno pudiera a veces sentir una especie de temor cuando hablamos de estos asuntos, precisamente por el contexto en el que hemos llegado a estar. Iglesias en donde los embaucadores, los mercaderes de la fe son lo que abundan, en donde están continuamente sacando el dinero de la congregación y están enriqueciéndose ellos. Pero tomando esa realidad de un lado aparte, que es reprochable, que es condenable y que Dios sin duda pagará conforme a las obras de los que así actúan,
Colocando esa realidad de nuestro contexto y contemporaneidad aparte un momento, lo que muestra las Escrituras es distinto. No muestra una iglesia que le están sacando el dinero. Muestra una iglesia que es generosa y nace dar voluntariamente. Por otro lado, distinto y en contraste a lo que hemos colocado aparte, no hay líderes embaucadores en lo que estamos mostrando de la palabra del Señor. No hay mercaderes de la fe que están interesados en, digamos el coloquio, desplumar a la gente, trasquilar a las ovejas en ese contexto. No es eso lo que estamos viendo. En contraste con esa realidad que sí vemos hoy en muchas iglesias, por el abandono de las Escrituras en gobierno de la iglesia, de su doctrina y práctica, lo que vemos en este pasaje es más bien gente de testimonio. La iglesia había atestiguado precisamente el mover de los apóstoles. Usted puede encontrar como claramente al inicio de este mismo capítulo habían Pedro, Juan, los apóstoles en conjunto habían enfrentado al Sanedrín, las sentencias, las amenazas de otras personas. Un culto de alguna manera tenido por sedicioso por parte del Estado romano. Fíjese, y lo que eso llegó a suceder más tarde. Y ellos eran precisamente los dirigentes, los líderes de un culto que estaba vetado por el Estado. Y en segundo lugar, vetado por las autoridades espirituales de Israel también. Así que a donde pudieran mirar, los apóstoles eran, digamos, como dijera también el apóstol Pablo en otro contexto, el desecho de la sociedad. Porque no podían ser mirados de buena manera en el contexto en el que estaban. Con todo y eso, la iglesia sí entendía espiritualmente la autoridad que representaban estos hombres. Veían a estos hombres caminar de arriba abajo, como dice la Escritura, llevando el evangelio por todas partes, reprendiendo a los hombres que se apartaran de sus pecados y se reconciliaran con Dios. Y constantemente, como dice las Escrituras, enseñando con gran poder, con gran fervor las Escrituras al pueblo del Señor. De tal manera que la iglesia se iba multiplicando en entendimiento y en números también iba creciendo la iglesia. Así que la iglesia, al traer el dinero de eso, estaba reconociendo el testimonio de los hombres de autoridad que Dios había colocado en la iglesia del Señor. Estaban diciendo con esto, estos hombres nos dirigen nuestras almas espiritualmente. Es poca cosa más bien que dirijan una porción de nuestro dinero para el servicio de la iglesia. Sé que estas cosas a veces son difíciles de tragar, viniendo de un contexto en donde los embaucadores y mercaderes de la fe utilizan estos pasajes precisamente para sacarle dinero a la gente. Pero ¿no es acaso lo que está allí? ¿No es precisamente esto lo que nos muestra el contexto de todo este pasaje leyendo los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos? ¿No es ese el proceder de la iglesia y de los apóstoles? La iglesia iba creciendo por causa de que los apóstoles adoctrinaban, predicaban, enseñaban, crecían en entendimiento, estaban creciendo en práctica, estaban dedicados a hacer estas cosas, como veremos un poco más adelante. Y en este contexto entonces la iglesia reconocía esta autoridad. Así que el reconocimiento de la iglesia primitiva y del nuevo pacto no solamente era el reconocimiento a la autoridad espiritual de los apóstoles sobre ellos, sino el reconocimiento de la autoridad de una porción material de sus vidas, que esto iba a la iglesia del Señor para servicio de ellos mismos. Cuando nosotros hacemos una disección de estas dos cosas, cuando de alguna manera creamos un dilema en ello, cuando apartamos lo material como de una manera gnóstica, como diciendo lo material en sí mismo es pecaminoso, quedémonos solamente con la enseñanza y la oración. Las ofrendas nada tienen que ver porque el dinero, sucio dinero, el dinero es del diablo. Es un pensamiento gnóstico que señalaba lo material como inherentemente pecaminoso. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Lo material puede ser utilizado de manera honrosa ante Dios como de manera vergonzosa ante Dios. En este caso, vemos el uso de algo que la iglesia primitiva hizo de una manera honrosa ante Dios, porque seguía a imitación de los creyentes y fieles del Antiguo Testamento lo que Dios ya había ordenado en las Escrituras y que ya hemos estudiado. Por eso ellos colocaban el dinero allí. No con un pensamiento gnóstico se alejaban de ello, como diciendo, toma mi sucio dinero y hazte cargo de ello. Ni tampoco en ese contexto como diciendo, no voy a dar dinero a aquello porque eso es solamente el uso de lo espiritual. La iglesia nada tiene que ver con lo material. Tampoco.
Esas dos nociones eran rechazadas. Lo que vemos en la práctica de la iglesia primitiva, guiada por los apóstoles que colocó nuestro Señor Jesucristo, fue que ellos reconocieron la autoridad de los apóstoles en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo material. Eran personas de testimonio y la iglesia lo reconocía. En tercer lugar, en nuestro contexto, y lo ponían a los pies de los apóstoles. 1.3. Dios dio en aquel momento directrices a la iglesia para esto. Es decir, no solamente vemos una especie de cadencia natural en el evento. Evidentemente las directrices no vienen sino después, pero el punto de ello es que vemos la cadencia natural y lógica de estos eventos. Como hemos dicho, tienen un solo corazón, una sola alma, todos están desprendidos de lo material, tienen una necesidad de ayudar a los que están necesitados, tienen una necesidad de hacer esto, de suplir al necesitado, de ser uno mismo en cuanto a lo espiritual y ser uno mismo en cuanto a lo material también. Y por lo tanto, es lógico que aquellos que les dirigen espiritualmente, ellos lleven a los pies de ellos o bajo su supervisión, como usted lo quiera ver, aquello que es material para el servicio de la iglesia. Pero ¿qué debemos entender con esto también? No solamente que se creó un fondo, no solamente que reconocieron la autoridad espiritual y material de los dirigentes de parte del Señor, sino que Dios mismo luego da directrices para que esto se lleve a cabo de una manera ordenada. Esto es, en palabras sencillas o llanas, los dos oficios de diáconos y obispos. Nosotros vemos más adelante que esto comienza a implementarse de una manera mucho más segura. La fe en el nuevo pacto se desarrolla estructural y eclesiológicamente hablando, no de una manera positiva y firme una sola vez, sino que va espontáneamente, según la necesidad se va presentando, surgiendo de parte del Espíritu Santo las directrices para poder tratar con estos asuntos. Y esto no es distinto a lo que ha sucedido también en otras porciones, o que son narradas, en otras porciones de las Escrituras. Según iba sucediendo algún asunto, Dios iba dando directriz para ello. No que Dios sea un mero reaccionario, no. Por si alguien quiere tomar la noción equivocada de las palabras que estoy dando. Dios no actúa como un mero reaccionario. Él ya sabe las cosas que van a acontecer. Aún más. Nuestro entendimiento bíblico acerca del decreto eterno de Dios que rige cada evento y suceso de la historia de la iglesia y del mundo y el universo nos impide creer que el Señor sencillamente mande un mandato como respuesta a algo que ha sucedido sin previamente haberlo tenido en consideración. Al contrario, creemos que el Dios que dirige los eventos de la historia permite que sucedan estas cosas precisamente para mostrar cómo justificada bien su mandamiento, a fin de que con mejor corazón nosotros obedezcamos la voz del Señor. Hasta en eso nuestro Dios ha sido sumamente condescendiente con nosotros. Ahora, estos dos oficios que hacen o van a llegar a ser vida, según el texto que estamos leyendo un poco más adelante, llegará a ser vida estos dos oficios dentro de la iglesia del Señor, diáconos y obispos. Tenemos algunas cosas que aprender acerca de ello. No voy a dar un estudio acerca del diaconado y del obispado propiamente en este contexto, sino que quiero mencionar su significancia, tanto etimológica como semántica, para el momento en el que estas palabras eran utilizadas, en su contexto, por supuesto. Para que nosotros podamos entender un poco qué es lo que significa que en una iglesia hayan diáconos y obispos. En primer lugar, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo habla sobre los diáconos. Y en ese contexto y para ese entonces, que no es contemporáneo con el texto que estamos escudriñando, el apóstol Pablo coloca requisitos que la iglesia cristiana había de seguir, y en este caso bajo la supervisión de Timoteo, quien era obispo, encargado por Pablo para supervisar el establecimiento de obispos y de diáconos, de ancianos en las congregaciones. Él les da unos requisitos a partir de ese texto en adelante. Están breves versículos, pero podemos ver los requisitos allí. ¿Cuál es el propósito de ellos? Que pudieran reconocer un diácono como un oficio dentro de la iglesia. Ahora, la palabra griega diáconos, el Strong,
De manera general lo define de esta manera: cualquiera que realice cualquier servicio, un administrador. Dije que lo define Strong de manera general. ¿Por qué? Porque la palabra griega diaconía o diácono en su contexto aquí es utilizada en otros contextos que no es el de un oficio dentro de la iglesia. Simple y llanamente significa servir o administrar un servicio para con alguien más. Así que evidentemente esto puede aplicar en muchos otros contextos fuera de la iglesia. Por eso el Strong dice de manera general que se refiere a cualquiera que realice cualquier servicio, o en palabras sencillamente generales y mayores, un administrador. Ahora, el helps se va a una definición un poco más etimológica y desprende de la palabra las dos palabras raíces que la conforman, dia y konos. Y dice en ese contexto, levantar el polvo profusamente. Sí, eso es lo que significa etimológicamente diáconos. Dia, profundidad o profuso, y konos, polvo como levantado. Se dirá, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bien, el help nos ayuda en este contexto. Dice, levantar el polvo profusamente por moverse con prisa para ir a ministrar. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad que sí? Ahora sí calza en nuestro entendimiento como el diaconado debe, incluso por significado etimológico, verse. No es quizá común en nuestro tiempo pensar en el significado etimológico, pero si vamos nosotros al tiempo y el contexto en donde estas palabras están siendo utilizadas, entonces allí sí lo entendemos más. Puede que en nuestro contexto, teniendo baldosas en nuestro piso, no veamos tan aplicado el levantar el polvo para ir a ministrar, pero entendiendo que en aquel tiempo el piso era sencillamente tierra, que la mayor parte de precisamente el lugar en donde caminaba la iglesia cristiana y aquellos que servían a la iglesia cristiana era tierra y polvo, que para ir a cualquier lugar era, por supuesto, como nuestro Señor Jesucristo decía, ensuciarse los pies con polvo, al menos con polvo. Entonces, traer a colación este significado es entender que cuando se hablaba de diaconía, se estaba hablando de diligencia, de levantar el polvo, mover los pies, moverse rápido para atender o ofrecer un servicio, administrar un servicio en el bien o provecho de los demás, para el bien o el provecho de los demás. Ministrar. Me gustaría citar por último el Thayer, que es más específico. El Strong ha sido más general, el Thayer es más específico en este contexto del oficio de la iglesia. Y dice, aquel que en virtud del cargo que le ha sido asignado por la iglesia, se ocupa de los necesitados y tiene a su cargo y distribuye diligentemente el dinero recaudado para ese uso. Claro, allí ya el Thayer proporciona un entendimiento un poco más específico porque está viendo el contexto en el que está siendo utilizado en 1 Timoteo 3:8 el vocablo diáconos. ¿Cuál es el contexto entonces finalmente para diáconos? Un servicio diligente en el uso del dinero de la iglesia mediante el oficio que de la iglesia ha recibido para el servicio de la iglesia. Eso es un diácono. Si nosotros miramos precisamente cuáles cosas están sucediendo en el texto que nosotros estamos estudiando, veremos más adelante por qué se hace necesario el oficio diaconal. Claro, los apóstoles en este contexto estaban haciendo el papel diaconal mientras los diáconos todavía no habían sido establecidos para la iglesia del Señor. Ellos estaban en actitud diaconal mientras todavía no había diáconos. Eran los apóstoles quienes predicaban la palabra, quienes enseñaban a la iglesia, quienes evangelizaban, quienes visitaban, quienes aconsejaban. Los apóstoles estaban haciendo absolutamente todo esto. Además de esto, administraban la caridad dentro y fuera de la iglesia. ¡Wow! Era una carga grande y pesada. Era mucho trabajo por hacer. Nos recuerda de alguna manera la situación apretujada y cansona que tenía Moisés con el pueblo de Israel en el tiempo en el que Jetro, su suegro, le dio aquel consejo. Lo mismo ha de pasar en este contexto en el que estamos estudiando y más adelante lo vamos a ver. Pero el punto es que podamos encontrar cómo el Señor, por causa de estos asuntos, luego designa diáconos y pastores para que puedan llevar estas cosas de manera ordenada. Ahora tenemos un concepto bíblico de lo que es un diácono en la iglesia.
de lo que es un oficial diácono en la iglesia. Uno que se encarga diligentemente, que levanta el polvo por moverse rápido para atender y dar provecho a la iglesia en medio del uso o a través del uso monetario del fondo de la iglesia, que para eso se reúne, por supuesto. Lo segundo que vemos en este 1.3 son los obispos, que están mencionados en el mismo capítulo que recién mencioné, 1 Timoteo 3, pero en el versículo 1. El apóstol Pablo dice en este contexto: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y comienza con una chorrera de requisitos. Requisitos que también deben ser cumplidos por aquellos que anhelan obispado. ¿Cuál es el punto al respecto? La palabra obispado allí, un obispo. Ese es el punto. ¿Qué es un obispo? En sentido general, podemos tomar su etimología para entender a qué refiere la función u oficio del obispado dentro de la iglesia. El Helps dice de manera etimológica sobre esto, dice, como el vocablo griego es episcopé o episcopes. Y entonces hay dos palabras también que conforman esta palabra, epi y escopes. Epi significa sobre, apropiado y adecuado, y denota intensidad. Y escopeo, de donde viene escopes, significa mirar atentamente. Así que tenemos allí básicamente mirar atentamente, con intensidad, de manera apropiada sobre algo. Ya ve por qué a veces los obispos somos de esa manera, ¿no? Esa es la razón. El mismo significado del título que denota o caracteriza o describe incluso nuestra labor lleva implícita parte de nuestra función: mirar atentamente, con intensidad, sobre algo de manera adecuada o pertinente. Es necesario tener buena visión espiritual entonces. El Strong implica esto sobre el episcopado o el obispado: visitación de juicio, vigilancia, supervisión, monitoreo. Todas estas cosas, hermanos, pueden constatarse, por supuesto, con cualquier diccionario Strong en el español o en el inglés. Este lo consulté en el inglés. Visitación de juicio, vigilancia, supervisión, monitoreo. Y el Thayer, que siempre es un poco más específico y contextual, dice: el cargo de obispo, el supervisor o aquel que preside una iglesia cristiana. Por supuesto, tiene las otras cosas que hemos mencionado también descritas. ¿Qué es entonces lo que básicamente termina siendo un episcopos? ¿Qué es lo que termina siendo un obispo en la congregación? Mirando atentamente, sobreviendo. Un pastor es un sobreveedor, alguien que ve por encima de la grey para mirar atentamente que todo ande conforme a la ley de Jehová. ¿Se entiende? Ahora, habiendo visto estas cosas que nos define la palabra del Señor sobre estos dos oficios dentro de la iglesia del Señor, que todavía en nuestro texto no están ocurriendo, ahora volvamos a nuestro texto con estas cosas ya mencionadas. La palabra del Señor dice que ellos colocaban el dinero de lo que recogían de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban llevando la misión apostólica, la función diaconal y el oficio pastoral al mismo tiempo. Se estaban ocupando de todas estas áreas, porque la iglesia, por supuesto, estaba en sus orígenes en el Nuevo Pacto. Y era necesario entonces que se fueran formando las personas para que luego cada uno en su cargo y oficio pudieran llevar a cabo las labores y pudiera la iglesia caminar de mejor manera. Pero los apóstoles desde el principio eran reconocidos por la iglesia como diáconos, como pastores y como apóstoles del Señor. Evidentemente el Señor les dotó también de esos dones. No pudieron hacer aquello por su propia facultad o inherente poder, porque eso no está en el ser humano. Eso proviene precisamente del poder del Espíritu Santo que concede estos dones para el servicio de la iglesia. Bien, habiendo dicho estas cosas, podemos pasar a la segunda sentencia del versículo 35. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y como es obvio, nos detenemos aquí, hacemos una parada aquí para tratar con esta segunda sentencia en nuestro texto. Y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué
¿Qué es lo primero que debemos mencionar sobre este texto al mirar de manera general esta sentencia? El uso que daban del dinero. Hemos hablado acerca del fondo monetario de la iglesia que se estaba creando al colocar a los pies de los apóstoles o bajo la discreción y supervisión apostólica el dinero de la iglesia. Ese fondo monetario estaba siendo utilizado por los apóstoles. ¿Para qué era utilizado este fondo monetario? Dicen las escrituras que era utilizado o era administrado para repartir a cada uno según su necesidad. Si hay una de las cosas que distinguía y ha de distinguir siempre a la iglesia cristiana, es su cuidado por los necesitados. Hemos visto por las escrituras el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien es la piedra angular de nuestra iglesia cristiana. Hemos visto claramente que su ministerio estaba amplia y profundamente comprometido no solo con la predicación de la palabra del Señor, sino con la administración de caridad a los necesitados. Y una de las cosas que hemos dicho muchas veces en estas últimas predicaciones, porque tiene mucho que ver con esto, es que una iglesia no podrá ayudar en caridad a un mundo desfavorecido cuando no aprenden siquiera a administrar caridad para con los necesitados de su propia casa. Como dice un texto cuyo principio pudiéramos aplicar en este contexto también. Quienes no proveen para los suyos y mayormente los de su propia casa han negado la fe y son peores que un incrédulo. Estos principios pueden ser utilizados para con la iglesia cristiana también. Sería por demás hipócrita que una iglesia cristiana se ocupara de trabajar en la caridad de la necesidad de la gente afuera cuando olvida la necesidad de los suyos dentro. Eso estaría completamente mal, desubicado, incongruente, es hipócrita incluso. Estas palabras pueden sonar fuertes, pero son la descripción de una realidad. Si nos ocupamos de los de afuera, pero no nos ocupamos de los de dentro, esto es una hipocresía y es una falta contra los principios bíblicos sobre la administración de la caridad. Ahora, con esto no estamos diciendo, bueno, que se justifica que no estemos haciendo nada afuera si sencillamente no estamos haciendo nada dentro. No, eso también es pecado. Porque lo que caracterizó precisamente a la iglesia cristiana, y podemos verlo claramente, es que esta iglesia cristiana era preocupada por la caridad. Preocupada y ocupada en la caridad. Podemos verlo claramente en las escrituras, hermanos. Así que en primer lugar, o 2.1, en este contexto, hemos de admitir que la iglesia cristiana debe tener un profundo sentido de administración y compromiso de administración hacia la caridad y en la caridad. Un profundo sentido y un compromiso fuerte, férreo, con la administración de la caridad. Cuando nosotros vemos el día de hoy que estas situaciones sencillamente no están aconteciendo, podemos encontrar una clara disolución a lo que la palabra del Señor dice, una disasociación a lo que la palabra del Señor muestra, un divorcio con lo que Dios ordena en las Escrituras. Y esto no es el deber ser. Debemos tener un compromiso vivo. ¿Por qué? Porque Cristo lo tenía en su ministerio. Ya eso debería bastar. Segundo, los apóstoles mostraron esta disposición y este compromiso en su ministerio. Tercero, la iglesia primitiva nos muestra el libro de los Hechos, que se ocupaban de la caridad y la administración de la caridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Cada uno de nosotros debería cuestionarse si realmente estamos participando de esta administración de la caridad de una manera que glorifique a Dios, edifique a la iglesia y extienda el reino de Cristo. Ahora, ¿por qué este pequeño grupo de personas que se volvió luego 3,000 personas, luego 5,000 y luego más de 10,000 personas en Judea, llegó incluso al esparcirse la fe por todo el imperio romano a trastornar todas las cosas desde dentro? Como las mismas escrituras dicen, que se nos acusaba a nosotros los cristianos en aquel contexto. El libro de los Hechos lo dice: han llegado aquí aquellos que trastornan el mundo entero con su enseñanza.
Ahorita lo que vemos es una iglesia trastornada por la enseñanza del mundo, mientras en el tiempo pasado la iglesia trastornaba al mundo con su enseñanza. ¿Qué iba a la par de su enseñanza? La práctica cristiana. Nadie de entre los paganos podía mirar cómo la iglesia primitiva actuaba con respecto a sus propios necesitados y quedar indolente o indiferente. Tendrías que escoger mentir por odio y manipulación para poder pervertir lo que la iglesia cristiana estaba haciendo en su momento. Y por supuesto que hubieron muchos desventajados mentales que hicieron eso. Impropios, inmorales, que escogieron mentir. De entre ellos muchos emperadores incluso, como Nerón, que incendió media Roma y acusó a los cristianos de hacerlo. Cuando eran los cristianos los que apagaban los incendios y salvaban a los que se quemaban y curaban a los que estaban quemados. Mientras la sentencia pesaba sobre ellos. La iglesia nunca se detuvo de ejercer caridad, de siempre hacer un esfuerzo en buscar sanar un mundo que adolece de Dios, que carece de la dirección de Dios. Porque entendía la iglesia cristiana que por seguir los pasos de Cristo, aunque sufriría haciendo esto, estaban designados y colocados por Dios en la tierra para hacer luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la putrefacción, medicina en medio de la enfermedad, apoyo y socorro en medio de la indigencia y necesidad. Pero cuando vemos el día de hoy, cómo las iglesias han perdido el rumbo en esto, es necesario entonces hacernos de una nueva brújula espiritual. Desechar la que hasta ahora nos ha dirigido porque no es consona con la revelación bíblica y comenzar a tomar las escrituras como realmente están reveladas, y que el decreto de Dios en cuanto a cada área de nuestra vida y de cada área de la iglesia, y en este contexto también, sea practicado por la iglesia cristiana. Había un obvio compromiso de la iglesia cristiana para atender las necesidades de los suyos. Era un obvio compromiso. ¿Quién le cuestionaría eso a Cristo? ¿Quién le cuestionaría eso a los apóstoles? ¿Quién le iba a cuestionar eso a la iglesia cristiana en el primer siglo? Nadie. Y esta era precisamente una de las cosas que Dios más se valía en utilizar para perpetuar y expandir su doctrina sobre el mundo. Fueron estas cosas junto con el evangelio los que fueron precisamente en la teoría y en la práctica trastornando el imperio romano hasta carcomerlo por dentro y desaparecerlo. Ciertamente es este el monte que de aquella piedra cortada, no con mano, y echada contra la esfinge de los reinos del mundo y destruida esa estatua, se forjó un monte. Este es el monte que llena toda la tierra, que llega a llenar toda la tierra. La forma en que lo hace no es de manera impositiva. No es de manera impositiva, no es por la espada y por la sangre. Es por el servicio. Es por el servicio y la proclamación de las buenas nuevas. La iglesia cristiana era reconocida por esto. Es lo que venimos estudiando. Por la proclamación del Cristo resucitado, dando a entender claramente que Cristo venció a la muerte y por medio de Él nosotros venceremos la muerte. Lo lógico de eso es que nos desprendemos de las cosas del mundo porque tenemos una vida que vivir que no es nada más esta, sino la eterna. Las glorias eternas nos han sido concedidas. Así que desprendernos para servir a un mundo moribundo que en su mente solamente tiene una vida por la cual vivir, es lógico esperar de nosotros tal servicio. Lo que no es lógico, lo que no es natural, lo que es vergonzoso, lo que es incluso incongruente e hipócrita en la iglesia moderna es que esté viviendo exactamente de la manera contraria, aferrada a lo material, insensible a la necesidad de los suyos y de los que están afuera. Y aún así pensar, somos la iglesia del Dios vivo, sin seguir los pasos de Cristo, sin seguir los pasos de los apóstoles, sin seguir los pasos de la iglesia primitiva. Somos la iglesia. Hay un compromiso obvio de la iglesia de las Escrituras con la atención de los necesitados en su pueblo. Y el orden que sugiere el haberlo colocado a los pies de los apóstoles, como hemos dicho, es precisamente esa idea de queremos que se haga de la mejor manera, queremos que sea dirigido por Dios, queremos que aquellos que Dios ha colocado hagan el uso sabio de estas cosas para que la iglesia pueda ser bendecida y aprovechada. En segundo lugar, 2.2. La caridad era ministrada sabiamente conforme a la necesidad de cada uno.
Parece que no está de más decirlo, pero lo voy a decir de nuevo. Conforme a la necesidad de cada uno. No es esta la repartición igualitaria de la riqueza que el comunismo pregona. No. Eso no es así. No es, como leía en un comentario desafortunadísimo de ciertos comentadores comunistas, en un comentario del Nuevo Testamento, diciendo, esta es la ejemplificación práctica del verdadero comunismo. Imagínense. No, porque esto no es la repartición igualitaria de la riqueza. Y no le están quitando la riqueza a los ricos para dársela a los pobres, por imposición a los ricos y por repartición igualitaria a los pobres. No. Eso no es lo que está ocurriendo. Y mucho menos está ocurriendo vía estatal. Eso no es lo que está ocurriendo. El cristianismo no es de ninguna manera comunismo. Tampoco es capitalismo, por si alguno dice, ahí está, toma comunismo, somos capitalistas. Tampoco es capitalismo. El orgullo, la avaricia y la codicia del capitalismo no distinguen a la iglesia cristiana de las Escrituras. Ciertamente, debemos ser trabajadores y esforzados para aumentar un capital con el que podamos honrar a Dios, servir al prójimo y dejar patrimonio para nosotros y nuestra familia. Eso es bíblico. Pero el orgullo, la intemperancia, la codicia, el amor por lo material que tiene el capitalismo tampoco caracteriza a la iglesia cristiana de las Escrituras. Así como el comunismo no es lo que vemos aquí en las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el punto en medio de ello? Que era administrada según la necesidad de cada uno. Esto nos lleva a pensar a nosotros varias cosas, como por ejemplo, el sencillo pero importantísimo acto de que de repente para una viuda sola no es la misma necesidad que para un pobre que tiene una familia con 2 hijos. No es la misma necesidad. Si usted dijera en nuestro contexto, para colocarlo de repente en un contexto, bueno, como $100 pueden servir a una viuda para su alimentación, voy a darle $100 también para ser equitativo a aquella familia pobre que tiene 2 hijos. ¿Eso sería lo correcto? No, y no era así que lo hacían en las Escrituras. Y hay una forma no solo lógica, es decir, congruente con los números, de pensar al respecto, sino precisamente por lo que el Señor muestra, el discernimiento que hay para ello espiritualmente. Es decir, colocado en palabras sencillas, no es la misma necesidad la de una persona que pudiera incluso en esa misma persona poder estar trabajando o trabajando a medias o no trabajando por discapacidad, y la ayuda que necesite tal persona fluctúe en lo que se tenga que ayudar en ese contexto, porque su necesidad es distinta a la de otra persona que de repente, aunque trabaja, no da para suplir todo. ¿Se entiende? Las necesidades eran distintas. Por eso la iglesia en este contexto, usando el discernimiento, los apóstoles que tenían esta función diaconal mientras todavía los diáconos no habían sido seleccionados, daban a cada uno conforme a su necesidad. Pudiera en ese contexto incluso una persona decir, bueno, yo y mi familia vivimos con $100 mensuales y nos va bien, no nos pasa nada. Pero ayudar a otro no necesariamente implica que aplique para su necesidad el mismo dinero. Y no pensar esto es no pensar como se pensaba en las Escrituras. Es ser indiferente a la necesidad y por lo tanto no dar conforme a la necesidad, según la necesidad. Y ese es el punto en esto. Considerando precisamente las diversas situaciones, los apóstoles dirigidos por el Señor daban conforme a la necesidad de cada uno. Matthew Henry, en su famoso comentario, decía: en la distribución de la caridad pública debe tenerse gran cuidado de que se dé a los necesitados, a los que no pueden procurarse un sustento competente por sí mismos, a causa de la edad, la infancia, la enfermedad o la incapacidad corporal, o por incapacidad mental, falta de ingenio o de actividad, providencias cruzadas, es decir, un infortunio que Dios permitió que sucediera, pérdidas, opresiones o una carga numerosa. Y estoy seguro que Matthew Henry se ha quedado corto allí también, porque hay diversas situaciones que uno en las congregaciones debemos juzgar con el Espíritu del Señor para hacer lo más adecuado conforme a lo que se tiene para dar a cada uno según la necesidad. Según la necesidad. Y como dije, por supuesto, es una cuestión incluso de lógica, de la lógica de los números, ¿no?
No es lo mismo que uno dijera, por ejemplo, la iglesia ha reunido, en este contexto, ha reunido unos $200 de ofrenda. Así que entre los necesitados vamos a repartirlo, cada uno de ellos, una cantidad equitativa e igual. Vamos a dar en este contexto, entonces, si son $200 y son 200 personas, bueno, de las 100 son necesitados, vamos a dar $2 a cada uno. Hemos repartido. No, no es así que funciona. Al menos numéricamente hablando y en el sentido común, no es así donde se debe aplicar. Hay que dirimir cada caso. Hay que juzgar cada situación. Y entonces, como decía Matthew Henry aquí, para esa distribución de la caridad, tener gran cuidado de dar precisamente conforme a la necesidad. Porque algunos tienen una necesidad por una cosa, otros tienen una necesidad por otra cosa. Y la necesidad de uno y de la de otro difieren y deben ser juzgados cada uno según su necesidad, para entonces poder saciar aquella necesidad. ¿Qué es lo que implica todo esto? Un conocimiento de aquellos a quienes están cuidando. Y eso es lógico que había en la iglesia cristiana, porque eran de un corazón y un alma. Tenían comunión entre ellos. No eran meros indiferentes o insensibles de aquellos que dicen, bueno, reparte eso y dale 2 aquí, 2 allá, y ya, se acabó eso y ya solucionamos. Y cada cual que luego resuelva como pueda resolver. No. Había un conocimiento previo de ello porque los apóstoles también estaban pastoreando en este aspecto. Tenían el oficio pastoral, tenían la función diaconal y la misión apostólica también. Todo en uno para ellos, abarrotados de trabajo estaban. Mientras aún no habían sido escogidos aquellos hombres que más tarde irían a trabajar en las otras áreas. Así que entonces dar conforme a la necesidad o según la necesidad era lo que distinguía a esta acción diaconal. Y es lo que debe seguir distinguiendo la acción diaconal el día de hoy en las iglesias cristianas. La iglesia cristiana debe tener por principio precisamente evaluar la necesidad de aquellos que están en estas condiciones mencionadas para entonces poder ayudar conforme a lo que se tiene. Evidentemente no conforme a lo que no se tiene, como dice 2 Corintios 8. No se puede dar lo que no se tiene. En tercer lugar, 2.3. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia en aquel contexto? Bueno, la iglesia llegó a crecer mucho y mucho. Y así como creció en número, las dificultades administrativas también crecieron. Ya los apóstoles no daban abasto a toda la carga que tenían para ellos. Y no es para menos, en un gentío. Cuando vemos la primera predicación del apóstol Pedro, fueron 3,000 personas. En la primera predicación, en Hechos capítulo 2, ¿recuerdan? Que lo mencionamos. Pero nosotros podemos ir a otros pasajes. Vamos a ir a Hechos 4 para que miremos también cómo se iban sumando más personas. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿qué? 5,000 de los varones. Vamos a decir que no sería lo común, pero vamos a decir que solo la mitad estaban casados. Lo más probable es que casi todos estuvieran casados y con hijos incluso. Digamos, eso es lo normal. El celibato no era algo que estuvieran buscando los judíos en aquel tiempo. ¿Cuál es el punto en ello? Si eran 5,000 varones más 2,500 mujeres, sin contar los hijos, ya eran 7,500, más los 3,000 que ya se habían convertido antes, son más de 10,000. Algunos comentaristas dicen que la iglesia se llegó a multiplicar al doble, unos 20,000. Es una iglesia grande. Probablemente, por supuesto, se diversificaba en algunos grupos para que pudiera administrarse mejor el asunto. Más que en un solo sitio, que pudiera albergar toda esa cantidad de personas con un solo orador, porque no había micrófono, no había corneta ni nada de esto, ¿ok? Vamos a ver otro texto. El siguiente capítulo, el capítulo 5, en el versículo 14, ¿qué dice? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¡Wow! 3,000 en Hechos 2. 5,000 sin contar mujeres y niños, que evidentemente estaban también allí. Porque cuando llegaba un cabeza del hogar, la familia completa llegaba allí. Ya nosotros lo sabemos por los bautismos de hogares y todo lo que se menciona en la Escritura. 5,000 en Hechos 4. Y en Hechos 5, en este contexto, un montón de gente que aumentaba más, gran número, es decir, indefinido. Lo que tenemos al menos para definir son 8,000 varones, sin contar mujeres y niños que también eran tomados como parte de la iglesia del Señor, como vemos en las Escrituras.
Más de 8,000 personas. La iglesia llegó a crecer muchísimo. ¿Cuál es el punto en medio de todo esto? Bueno, que las dificultades administrativas, por supuesto, también comenzaron a crecer. Esta dificultad precisamente estaba propiciando que más adelante hubiera una especie de problema con la administración de la caridad en un contexto específico, el de las viudas, que ahorita lo voy a tocar. En ese contexto, por supuesto, podemos ver que las dificultades que logran suceder o que van a suceder o que vienen o han sucedido en las iglesias del Señor, Dios utiliza estos asuntos para dirigir a bien a sus iglesias, a su iglesia. Así que aunque se multiplicaron mucho y eso fue bueno, se multiplicaron también los problemas administrativos. Y fue por esta razón por las cuales en Hechos capítulo 6, versículo 1, vamos a leerlo allá rapidito, dice esto: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una distribución diaria. Sabemos, y lo veremos más adelante cuando toquemos estos puntos en particular, que en esta distribución diaria era porque incluso llegó a haber listas de las viudas en las iglesias. Aquellas que cumplían con los requisitos eran tomadas como viudas de la iglesia, eran colocadas en la lista y eran sostenidas por la iglesia. Era un deber de la iglesia sostenerlas según lo que estaba escrito. Eso era tocado en su momento también. El punto de ello es que por causa de que los apóstoles estaban llevando la misión apostólica, la función diaconal y el oficio pastoral, y la iglesia había multiplicado y crecido tanto que se escapaba ya de poder hacerlo bien, entonces sencillamente algunas áreas estaban descuidadas. Juan Crisóstomo comentó sobre esto. El padre de la iglesia dice: así que había una ministración diaria para las viudas. Y obsérvese cómo lo llama ministración. En griego es diaconía. Recuerden lo que significa diaconía, ¿sí? Por eso les leí el concepto y la etimología. Y obsérvese cómo lo llaman ministración y no directamente limosna. Hay una diferencia entre ambos, ya lo voy a explicar. Ensalzando con ello a la vez a los hacedores y a aquellos a quienes se hacía. Entonces las viudas fueron desatendidas, pero esto no se debió a malicia, sino tal vez más bien al descuido de la multitud. Era una multitud, era lógico, era muy probable que eso ocurriera. Y Dios permitió en su decreto, o ordenó en su decreto que esto ocurriera, para lo que luego se suscitara lo que se ve que se suscita y sucede ahí en Hechos capítulo 6 en el levantamiento de los diáconos. ¿Cuál es el punto en medio de todo esto? ¿Qué dice Juan Crisóstomo con respecto a ello? Está diciendo claramente una diferencia que hay entre el actuar de caridad y de ministración de la iglesia y la limosna. ¿Por qué? La limosna es personal y particular. Todo cristiano tiene el deber de dar limosna o de dar o apartar un poco para ayudar a un hermano que uno lo ve en necesidad. Pero aquello del pote o el fondo monetario de la iglesia es otra responsabilidad de los creyentes. Y bien dice Crisóstomo en este contexto que no lo llama directamente limosna, sino que lo llama ministración, con el vocablo griego diaconía, precisamente ¿por qué? Porque esta ministración obedece a una ordenanza de Dios a la iglesia, una estipulación de Dios a la iglesia. Entonces si uno dice, bueno, voy a elegir o voy a escoger entre dar mi ofrenda a la iglesia o dar parte de una ofrenda a un necesitado. No, tú no tienes cómo elegir entre dos mandamientos a obedecer. Perdona, no tienes esa posibilidad. Tienes más bien la obligación, te diré, de obedecer el dar al fondo monetario de la iglesia para la administración que Dios ordenó, y tienes también el deber de cuando veas a tu hermano en necesidad, socorrerle conforme tengas en su momento. Estas dos cosas ni siquiera deberían ser pensadas o sentidas sobre los hombros de un creyente como una obligación. Cuando digo estas cosas es para recordar a corazones endurecidos quizás, o que buscan una manera de evitar o evadir la responsabilidad bíblica con lo que Dios ordenó, decirles que tienen una obligación.
Pero ya hemos mostrado por las Escrituras que los creyentes de corazón generoso no esperan que les digan que den, ellos quieren dar. Aportan para el fondo de la administración de la iglesia, como vemos en las Escrituras. Y son ellos mismos generosos con la limosna también para aquellos que tienen necesidad de entre nuestros prójimos, para que puedan solventar eso de una manera más rápida. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en todo esto? Se dificultó el asunto dentro de la iglesia porque la iglesia se multiplicó en personas. Estaban llegando muchos judíos creyentes de habla griega y muchos judíos creyentes de habla hebrea. Los que vivían ya en Jerusalén, ellos por lo general leían las Escrituras en hebreo y hablaban en arameo. Estos dos idiomas eran generalmente conocidos y ellos pertenecían y participaban de las sinagogas en Jerusalén. Y por lo tanto, su forma de hablar y su lenguaje era sencillamente hebreo. En cambio, aquellos judíos que habían sido dispersados por otras latitudes se vieron obligados a aprender el griego y la mayor parte de su vida hablar griego, tanto en su casa como en el trabajo, como en las relaciones externas, etc. ¿Por qué esto es importante? Por lo que vamos a ver ahorita. Todos estos judíos que estaban llegando a Jerusalén por la fiesta del Pentecostés, de la cual se nos narra en Hechos capítulo 2, estas gentes fueron los que fueron convertidos por la predicación del apóstol Pedro, ¿recuerdan? Habían de Ponto, Asia, Capadocia, etc. ¿Recuerdan? Que ellos escuchaban a todas estas personas hablar en su propia lengua las maravillas del evangelio. En su propia lengua. Ese es el verdadero hablar de lenguas, pero eso es harina de otro costal. El punto en ello entonces es que estos judíos eran llamados helenistas porque eran de habla griega, porque estaban en otras latitudes, en Jerusalén. Los judíos que estaban en Jerusalén eran de habla hebrea. Los judíos que estaban en otras latitudes eran de habla griega y se les llamaba judíos helenistas. Ellos concurrieron a Jerusalén a la fiesta solemne del Pentecostés y recibieron el evangelio en aquel momento, sin darse cuenta que cuando ellos subieron para la fiesta del Pentecostés de manera ritual, recibieron el cumplimiento real. No la sombra, como venían año tras año haciendo, sino el cumplimiento real del derramamiento del Espíritu y la cosecha de la primera primicia de las almas convertidas al Señor en el nuevo pacto. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿cuál es el punto en medio de todo ello? Que esa cantidad de personas comenzaron a quedarse en Jerusalén. Buscaron ahora quedarse como una comunidad junta. Comenzaron a participar y permanecer en la doctrina de los apóstoles. Es allí donde tiene sentido que diga esto. Ellos, aunque distintos en algunos contextos, en su lenguaje, en algunas cosas, tenían que tolerarse los unos a los otros, pero permanecer juntos. Es de esta misma cantidad de personas que el pasaje en cuestión nos dice la multitud de los que habían creído. Es decir, judíos helenistas con cultura y lenguaje distinta y judíos que estaban en Jerusalén, hebreos, con cultura y lenguaje distinta, eran la multitud de los que habían creído, un corazón y un alma. Ahora entiende por qué todo esto tiene tanto sentido. Y cuando se fueron multiplicando y más personas llenaron la iglesia del Señor, entonces ocurrió lo que hemos dicho. Se multiplicaron los problemas administrativos y comenzaron a suceder lo que Hechos 6:1 nos narra que aconteció. Hubo problemas en la administración para con las viudas de los griegos. El texto no nos dice más nada, así que no nos es permitido especular. No se nos dice, y esto hay que hacer la salvedad, no se nos dice que haya sido por causa de algún descuido de parte de los apóstoles. No se nos dice que fuera malicia tampoco. Crisóstomo condena eso, que dice claramente, esto no se debió a ninguna malicia, probablemente más bien al descuido de la multitud, y eso es lo más probable. Antes que pensar mal de aquellos que estaban dirigiendo las cosas del Señor, lo más probable es que en la misma condición se hubiese prestado para una situación como esta. Pero situación que fue corregida, que fue tratada por el liderazgo espiritual de la iglesia del Señor en ese contexto. Y eso nos lleva a nuestro final punto, en este punto 2.4. Para realizar mejor estas actividades de administración, la situación de esta que es mencionada en 6.1 de Hechos, es lo que dio pie al establecimiento del diaconado. Vamos a Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 ya leímos el versículo 1 y ese es
la expresión breve de la situación, pero vamos a leer desde el 2 hasta el 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No es que los discípulos, los apóstoles en este contexto ya no tenían el deseo de servir a la iglesia. No es que los apóstoles habían perdido el don diaconal. No es que el corazón de los apóstoles ya no tenía sensibilidad para las necesidades de la iglesia. No es nada de eso que un corazón entramadamente pecaminoso podría llegar a acusar al liderazgo espiritual de la iglesia en Judea. No fue nada de eso. Sencillamente hubo un cambio en la iglesia que ameritaba una regulación y una corrección mayor. Y el Espíritu Santo utilizó esta circunstancia precisamente para dar lugar a otro de los oficios dentro de la iglesia, para tratar uno de los asuntos importantes y vitales de la iglesia, el aspecto material de la iglesia. La iglesia cristiana no es gnóstica. La iglesia cristiana no es meramente orar y recibir la enseñanza. Hay un aspecto material de ello. Hay un aspecto curativo, hay un aspecto de sanidad, hay un aspecto de provisión, de caridad, de ayuda en cuanto a la necesidad. Y la iglesia reconoció estas cosas. Y la misma situación guió a que el Espíritu Santo abriese las puertas para que el nuevo oficio fuese colocado. Ahora, nótese en este aspecto, querido hermano, cómo claramente ellos convocan a la multitud de los discípulos y hacen una separación en el entendimiento. Por eso es que es un oficio distinto, por ejemplo, al del pastorado y también el del apostolado. Más adelante, luego, lo vemos en el libro de los Hechos también, comienzan a surgir los ancianos o presbíteros en las congregaciones. Porque luego ya no se pueden escoger apóstoles de Jesucristo porque Jesucristo ascendió. Ya esto no puede suceder. Así que comienzan a escoger ancianos o presbíteros, obispos para las congregaciones, para que en conjunto con este oficio que se está mencionando aquí, quede administrada la iglesia del Señor. ¿Cuál es el punto en ello? Ellos hacen una distinción en 2 cosas. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que no tenían la capacidad para servir a la mesa. No es que no tenían el corazón para servir a la mesa. No es que no quisieran que así fuera. Era que ya no podían hacerlo por causa de que si seguían haciéndolo, el ministerio principal apostólico iba a ser mermado. Y en ese contexto hay que detenerse, porque está bien repartir el pan material. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo citando Deuteronomio? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El servicio a las mesas era una actividad noble, una actividad también vital. La iglesia se ocupaba de hacer estas cosas, así que entendemos que ellos entendieron que era de parte de Dios ocuparse de las necesidades de los santos. Hacerlo con diligencia, dar apropiada y generosamente para ello, comprometerse y participar en ese fondo monetario o material de la iglesia para que esa ministración, como le llama el Señor, fuese llevada a cabo. Pero los apóstoles se detienen un momento y dicen, la multitud ha crecido mucho y ya no nos damos abasto nosotros para esto. Podemos y debemos supervisar, pero no nos podemos quedar en el servicio a las mesas. Porque hemos sido llamados para dar a la mesa del Señor el alimento espiritual a la iglesia. Hay 2 mesas aquí y los apóstoles dicen, escogemos lo que el Señor nos mandó primariamente. Tenemos otros dones también con los cuales hemos servido a la iglesia. Pero no es justo que la encomienda de nuestro Señor de servir la mesa espiritual, es decir, administrar los sacramentos y dar el pan espiritual, que es la palabra del Señor, no es justo que esto quede relegado para atender la mesa del pan material, la cual también es importante, pero no tan importante como la espiritual. Y por eso en este contexto,
Ellos dicen: busquen hermanos de entre ustedes, varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Venga ahora aquellos que piensan que eso no es un trabajo y contradigan a la Escritura. Vengan ahora aquellos que piensan que la palabra del Señor y encargarse de estas cosas no es un oficio y no es un trabajo, y peleen contra las Escrituras. Eso lo veremos en su momento y en su tiempo. Pero la palabra del Señor dice que ellos iban a ser encargados para ese trabajo. Así que, si bien era para servir a las mesas, ¿qué se requería de aquellos que iban a ser más tarde reconocidos por la iglesia como diáconos de la iglesia, como oficiales diáconos de la iglesia? Tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 características generales que más tarde en el tiempo, por ejemplo, por la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3, se describen de una manera un poco más precisa para los requisitos del diaconado. El punto en medio de todo ello, hermanos, es muy sencillo. La iglesia cristiana en su conjunto y el liderazgo mismo de la iglesia, al recibir el dinero, comenzaron a administrarlo conforme a la necesidad de cada uno en el pueblo. En la medida que el pueblo creció y se multiplicó, los problemas administrativos o de administración crecieron también. Es lógico. No es que ellos estuvieran haciendo mal el asunto. La iglesia en ese contexto creció y hubo dificultades. Así que tuvieron que afrontar aquello. Y cuando lo afrontaron, se vieron en la necesidad de instaurar el oficio diaconal. Ellos entonces quedaron supervisando y los diáconos quedaron precisamente llevando a cabo el servicio diaconal. Ahora, hemos visto todo esto en este corto pasaje, hermanos, ya hemos tenido en este poco más de una hora hablando sobre este pasaje y cómo estas pruebas bíblicas e históricas también deben ayudarnos a entender mejor nuestro proceder como iglesia e incluso entender por qué en muchas iglesias se toman tan en serio el asunto de la ministración de la caridad. Nótese en este contexto cómo se llama por la Escritura ministración. Muchas veces las Escrituras llaman a esto, el Espíritu Santo llama a esta noble labor ministración. Es un servicio a los santos, es un servicio al pueblo del Señor. Y lo hacen, por supuesto, en este contexto ministros diáconos en este aspecto. Mientras los ministros presbíteros u obispos están haciendo la labor junto con los diáconos para el servicio a la iglesia del Señor. Eso es lo que este texto, en resumen, nos enseña, pero para nosotros el día de hoy. Ahora, quiero dar 3 aplicaciones para concluir con este sermón o esta enseñanza. 3 aplicaciones que se desprenden directamente de la enseñanza del día de hoy. Primero, reconocer el deseo del Señor que su iglesia sea administrada espiritual y materialmente por hombres capacitados para estas labores y llenos del Espíritu Santo. Eso es lo primero que debería haber en el corazón de todo creyente en una iglesia. Tiene que reconocer y admitir que el Señor ha mostrado su deseo de que la iglesia sea administrada espiritual y materialmente por hombres que estén capacitados para ello, que tengan testimonio de ello y que estén llenos del Espíritu de Dios. Ninguna otra cosa puede hacerse en ese contexto si esto primero no es hecho. Que haya un reconocimiento de ello, como también las Escrituras lo mandan, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: reconoced a quienes trabajan diligentemente entre ustedes. En segundo lugar, reconocer y respetar a aquellos que Dios ha colocado en estos cargos en su iglesia para llevar la carga. Lo vemos también implícito en ese pasaje. El hecho de que llevaron el dinero a los pies de los apóstoles es una clara implicación de que ellos respetaban y reconocían la autoridad de los apóstoles. Más tarde, en lo que ya hemos estudiado, en la determinación y constitución de los diáconos, era la iglesia misma también reconociendo la autoridad que de Dios había sido delegada a aquellos 7 hombres que llegaron a ser escogidos como ministros de las mesas del Señor, de la iglesia del pueblo del Señor, hombres llenos del Espíritu Santo, pero estaban allí para llevar la carga, esa específica carga de la iglesia del Señor. Así que el reconocimiento y el respeto a ello se implica por causa del reconocimiento y el respeto al deseo de Dios. Una cosa va de la mano con la otra. Uno no puede afirmar el primer punto como cierto
y es cierto porque la Escritura lo muestra explícitamente, y no mostrar el segundo punto como cierto también. El segundo depende del primero. En nuestra práctica, cada uno de nosotros debe aprender a reconocer y respetar a aquellos que Dios ha colocado al servicio de la comunidad cristiana para administrar lo espiritual y para administrar lo material. Son siervos del Dios Altísimo. En tercer lugar, ser conscientes y constantes en la generosidad para con el fondo monetario de la iglesia, que es el punto básicamente de ese texto. Lo que era traído se colocaba a los pies de los apóstoles, es decir, era amontonado, era colocado en un pote a los pies o bajo la supervisión de los ministros en ese momento, para que eso entonces fuese usado de manera apropiada en la administración de la necesidad de los santos en la iglesia del Señor. ¿Qué hay que hacer entonces como compromiso delante del Señor? Un compromiso delante del Señor. Ser conscientes y constantes en la generosidad para con ese fondo de la iglesia. Para eso precisamente se levantan las ofrendas en las iglesias, para poder atender a la necesidad. Ahora, habiendo dado estas tres aplicaciones breves, que cada uno de nosotros debería escudriñar si estamos haciendo estas cosas, reconociendo el deseo de Dios de que estos hombres capacitados nos dirijan espiritual y materialmente. 2, dando respeto y reconocimiento a aquellos que Dios colocó para nuestra guianza. Y 3, ser conscientes y constantes en nuestro aporte para el fondo monetario de la iglesia, las arcas o el tesoro de la iglesia, para hacer lo que ha de hacerse. Si estas tres cosas las tenemos en mente y en práctica, ahora podremos entender con las predicaciones que vienen más adelante cuánto es necesario que cada uno de nosotros se comprometa en esta labor. ¿Por qué? Veremos precisamente cuáles son estas necesidades que la palabra de Dios nos ordena como iglesia cubrir. En adelante vamos a ir a otros pasajes de las Escrituras precisamente para ver qué es lo que Dios ordena a la iglesia, que con lo que se recoge o lo que se coloca a los pies de los ministros, figurativamente hablando, sea usado. ¿Para qué debe usarse? Hemos respondido de manera general, para las necesidades de la iglesia, los necesitados de la iglesia. Ahora vamos a ir con las Escrituras en las siguientes enseñanzas a ver qué ha ordenado el Señor de la iglesia como necesidad en la iglesia, para que el uso del dinero vaya a ser lo que Dios ordenó que se use con ese dinero. Amén. Bien, puestos de pie, vamos a orar para culminar esta predicación. Amado Padre Celestial, gracias te damos que nos permitas escuchar tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y es lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. También el 130 que dice que la exposición de tus palabras alumbra, ilumina y da entendimiento a los simples. También el profeta Isaías en el capítulo 8 dice: a la ley y al testimonio, si no hablaré conforme a esto es porque no le ha resplandecido, no le ha iluminado. Y tu apóstol Pedro decía: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, la cual alumbra, arde como una antorcha en medio de la más oscura niebla, hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo nuestro Señor, resplandezca con todo fulgor en nuestros corazones. Hasta que eso ocurra, Señor, hasta que la plenitud, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad, hasta que esto no haya ocurrido, Señor, la antorcha de tu palabra, la lumbrera, tu luz, debe iluminarnos y debemos aprender cómo dirigirnos en esta vida. La iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Como Pablo amonestaba a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Ayúdanos, Señor, para que seamos interesados en crecer en estas áreas, para que pueda mostrarse nuestro deseo y que este deseo sea genuino en nuestro corazón, para crecer en estas áreas también, y que por supuesto como iglesia crezcamos en gracia y en conocimiento de tu palabra. Y que nuestra práctica sea conforme a las cosas que claramente vemos expuestas en tu Escritura. Oh Señor, persigue nuestra conciencia hasta que ésta esté perfectamente acoplada con lo que dice tu palabra. No nos dejes dormir tranquilos, Señor,
haznos procurar tener armonía en nuestra práctica y profesión con lo que vemos en las Escrituras. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Derrama tu entendimiento sobre nosotros y danos diligencia para poner por práctica las cosas que entendemos y sabemos que provienen de ti. Quita de nuestros corazones la excusa, Señor, y haznos hacer lo que vemos en tu palabra. Haznos practicar esto. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas. Amén.